Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy, que dice así: en aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a causa de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Es un evangelio que a mí me parece grandioso, muy fuerte, pero muy fuerte, ¿no? Porque Jesús va a su ciudad y va a mostrar cómo esto de acoger la palabra de Dios no es tan sencillo, ¿no? Porque muchas veces la demasiada cercanía provoca una lejanía cordial, ¿no? Y muchas veces uno ya se sabe todas las cosas y entonces no se deja interpelar por la palabra de Dios, no se deja, no se deja tocar por el misterio del Hijo de Dios que se manifiesta, ¿no? Y entonces, pues esto es una cosa como, bueno, que está como de fondo, ¿no? O sea, pensemos que Jesús ya ha empezado la evangelización, entonces ya su fama se ha ido extendiendo, ¿no? Ya ha habido varios milagros que ha provocado el que la gente asombrada diga: ¿pero quién es este? Y tal, ¿no? Pero ahora vuelve a su ciudad, no como al principio, sino que, bueno, vuelve a su ciudad y vuelve ya como maestro, con una fama que le antecede, ¿no? Una fama de unos milagros que hace, ¿no? De unas palabras que dice, de una autoridad que tiene, ¿no? Y eso a los que son muy cercanos les escandaliza, ¿no? De hecho, es muy impresionante porque va a su ciudad y lo siguen los discípulos, es decir, ya va con una, como llevando detrás como una autoridad de fondo, ¿no? Y la gente dice: bueno, pero ¿este de qué va? ¿Quién es este, no? Pensemos que si es verdad lo que las últimas interpretaciones hacen sobre Nazaret, todos venían del mismo clan davídico, con lo cual están pensando en el fondo: pero ¿este de qué va? Tratando de reivindicar una historia de la que nosotros nos hemos distanciado, ¿no? O sea, pensemos que el clan davídico que estaba instalado en Nazaret hacía tiempo que había renunciado a su pasado glorioso y por eso ya no estaban en Belén, sino en Nazaret, ¿no? Y que de repente uno de ellos aparezca como maestro, haciendo una serie de signos que manifiestan pues que es alguien especial, claro, les deja sorprendidos y dice: ¿pero quién es este, no? Cuando él entra a la sinagoga a enseñar, ¿no? La multitud está asombrada, ¿no? Sabemos que el texto que enseñaba era el que dice Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Señor se hace como heredero de una tradición de consolación. El profeta Isaías hablaba de una consolación que le iba a venir a Israel y venía a través de una figura
mandada por Dios, y este pues dice que es él, ¿no? Y al principio todo el mundo le expresaba su aprobación, ¿no? Decía, pero qué maravilla y tal, ¿no? Empezaban así, dice, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada, ¿no? Que Dios le ha dado. ¿De dónde viene esa sabiduría con la que predica? ¿Quién es, no? Es esa pregunta que constantemente se hacen, que es lo mismo que cuando el judío percibía el maná, ¿no? Porque decía, aquí hay un punto de misterio que no soy capaz yo de entender qué está pasando, ¿no? Bueno, pues sus contemporáneos dicen eso, ¿no? Pero ¿quién es este, no? ¿De dónde saca todo esto, no? ¿De dónde saca todo eso todo el bagaje que él trae? ¿Qué sabiduría es, perdón, qué sabiduría es esa que le ha sido dada, ¿no? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no? O sea, lo alucinante de todo, que a mí me deja, lo reconozco, muy sorprendido, es que los de su familia, los de su casa, los de su país, los de su ciudad, reconocen pues, que hay una autoridad en las palabras que no tienen los escribas y fariseos, ¿no? Que predica con una fortaleza, una sabiduría, un aplomo, que es mucho más grande que todo lo de los escribas y fariseos. O sea, Jesús se manifiesta como alguien muy grande, ¿no? Pero además es que hay unas obras que realizan sus manos, que son los milagros, que corroboran lo que él dice. O sea, que su autoridad está avalada por toda una praxis que le apoya, ¿no? O sea que ellos ven con sus propios ojos los milagros que hace Jesús. Y la gran pregunta es, ¿por qué no quieren creer? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué se empeñan en negar una evidencia? Jesús hace milagros, pues será bien especial, ¿no? Pues no están de acuerdo, no. Claro, es que es verdad que si Jesús es alguien especial, ellos tienen que responder con su propia vida, ¿no? Entonces prefieren distanciarse de ese acontecimiento que está sucediendo delante de ellos. O sea, hay un acontecimiento revelador, y es que un hombre de Nazaret, contemporáneo de nosotros, o sea, vecino nuestro, sabemos quién es, pues resulta que este hombre hace unas obras portentosas, que son milagros, y que hablan por sí mismos, ¿no? Y que avalan, ¿no? Y que apuntan a un misterio en su persona, ¿no? Entonces, es más fácil negar la evidencia que tener que responder a ella, ¿no? Entonces, estos no terminan de querer aceptar lo que se les dice, que no terminan, no quieren aceptar lo que se les dice, porque les molesta que alguien demasiado cercano sea la respuesta de Dios, ¿no? Entonces, eso muchas veces nos cuesta. Estamos como Naamán el sirio. Acordémonos que Naamán el sirio, cuando va al profeta Eliseo y este le dice, bueno, pues baja a lavarte al Jordán, ¿no? 7 veces y ya está, ¿no? Y él se enfada y dice, pues para lavarme en un río, para eso me lavo en los ríos de mi tierra. Qué tontería es esta de Damasco, ¿no? ¿Por qué tengo que lavarme en el Jordán y no en el Farfar y el Habana, que son los suyos de Damasco, ¿no? Qué ridículo es esto que se me propone. Y entonces se enfada. Y la criada hebrea, que es genial, una lógica aplastante le dice, vamos a ver, si se te propusiese algo complicadísimo, lo harías. ¿Y por qué cuando se pone algo sencillo no lo haces, no? Nos cuesta mucho el camino de la sencillez, nos cuesta mucho el camino de la naturalidad, nos cuesta mucho el camino de lo espontáneo y natural, ¿no? Por eso a los habitantes de Nazaret les molesta que la redención venga a través de uno de ellos normal, ¿no? Que no tenía una apariencia especial o cosas especiales, ¿no? Luego empieza a hacer unos milagros que apuntan a que es algo más de lo que se veía, pero ya está, ¿no? Y por eso la gran pregunta es, ¿de dónde saca todo esto, no? Y en vez de aceptar el misterio como categoría que identifica a la persona y que por tanto ellos tendrían que abrirse, ¿no? Y decir, bueno, pues si está haciendo un milagro es que es algo más que solamente un hombre, ¿no? Pero no lo terminan de aceptar, no lo quieren aceptar. Y es que muchas veces la evidencia está sucediendo delante de nuestros ojos y no queremos aceptarlo, ¿no? O sea que no podemos decir solamente que, claro, es que si yo viese, ¿cómo que si tú vieses?
si tú no paras de ver? Entonces, no cree quien no quiere creer, porque quien quiere creer acoge con humildad lo que la evidencia le manifiesta, lo que sucede delante de él, ¿no? O sea, aquí han sucedido una serie de cosas, una sabiduría muy aplomada, muy fuerte, ¿no? Por eso dice, ¿qué sabiduría es esa que le ha sido dada, ¿no? O sea, ya la misma pregunta que expresan, hay una manera como de apuntar a Dios. ¿Qué sabiduría es esa que Dios le ha dado, ¿no? O sea, bueno, entonces entienden que viene claramente de Dios, ¿no? O sea, que no es solamente que Él tenga una sabiduría, ¿no? ¿De dónde saca todo esto? Sabiduría que le ha sido dada. Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no? Esto es muy bonito también, ¿no? Porque hay una evidencia de los milagros que hacen sus manos. O sea, que ha curado al leproso, que ha curado al endemoniado, que ha perdonado los pecados al paralítico, también le ha devuelto la salud, le ha dicho que coja la camilla y ande. O sea, que hay una evidencia de milagros que han sucedido delante de ellos, ¿no? Pero entonces viene ya el escándalo. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí, ¿no? O sea, ya viene como el escándalo de la confianza, de la cercanía, ¿no? Eso que dice que en el refrán, donde hay confianza da asco. Pues un poquito sí, porque, o sea, el que sea muy cercano a nosotros nos hace revolvernos ante el milagro que hemos contemplado, ¿no? Y entonces ya el milagro parece como que pasa a un segundo plano, ¿no? Y no conocemos a sus hermanas, que están casadas con los nuestros, ¿no? Y a sus hermanos, ¿no? A sus parientes cercanos que viven entre nosotros, ¿no? Y entonces dice, y se escandalizaban a cuenta de él. O sea, empiezan admirados de lo que se decía él y acaban escandalizándose. Escandalizándose es que dicen que a Jesucristo es piedra de tropiezo, es obstáculo para su fe. Y por eso Jesús se defiende diciendo, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. O sea, son como tres gradaciones, tres grupos o tres ámbitos, ¿no? Del ser humano donde se escandalizan de él, ¿no? Y Jesús dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa, ¿no? O sea, los contemporáneos de Jesús son los que protestan de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y dice que esto es una cosa que a mí me deja, pero totalmente desconcertado. Dice, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe. No pudo hacer allí ningún milagro, ¿eh? O sea, esto es una cosa gravísima, porque nuestra incredulidad neutraliza la posibilidad de Dios, ¿no? O sea, Dios quiere hacer obras grandes. No olvidemos cuando dice el Evangelio que el Espíritu le empujaba a actuar, ¿no? Dios quiere hacer esas obras grandes. Dios quiere la redención, Dios quiere llevarme al cielo. Pero no pudo hacer allí ningún milagro, no pudo hacer allí ningún milagro. O sea, no tenemos ningún milagro de Nazaret. ¿Por qué? Pues porque no pudo hacerlos, porque la gente estaba cerrada a lo que Cristo representaba, a lo que Cristo es, ¿no? Estaba cerrada. Entonces, eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Como estás cerrado, Dios no puede obligarte a creer. Dios no puede hacer algo demasiado evidente que te obliga a postrarte de rodillas. No, no puede, no puede. Y entonces, pues esto provoca como la decepción de Jesús. No es posible, ¿no? Que uno esté tan cerrilmente cerrado, ¿no? Pero es así. No pudo hacer allí ningún milagro. Claro, ahí uno entiende también, entonces, el poder que tiene la libertad del hombre. Porque yo con mi libertad permito a Dios actuar o no actuar. Y entonces, ese es un tema muy serio. ¿Eh? Porque el Señor al final está neutralizado por mi libertad, ¿no? Entonces, ¿yo voy a dejar a Dios actuar o no? No, no pudo hacer allí ningún milagro. Y es Nazaret, la tierra que le ha visto crecer. Y Jesús no puede hacer allí ningún milagro, ¿no? Y luego, bueno, curó a algunos enfermos sin poner las manos, eso sí,
dice, se admiraba, se escandalizaba, se admiraba de su falta de fe, ¿no? Se quedaba pasmado, ¿no? ¿Cómo es posible que haya una cerrazón tan grande en el ser humano que limite la acción de Dios, que impida la acción de Dios, ¿no? Se escandalizaba o se admiraba, ¿no? Está como suavizado, se admiraba de su falta de fe. Fijaos que no tienen ni fe como un granito de mostaza, porque una fe con un granito de mostaza, dirías a la higuera, plántate ahí, y se arrancaría y se plantaría en el mar, ¿no? Pero no. O sea, es como un querer controlar todo, lo que yo no entienda no puede suceder, por eso me cierro a la posibilidad de que suceda, y cuando uno está con esa actitud de cerrazón, Dios no puede hacer nada. O sea, tal es el poder que Dios ha dado a la libertad del hombre, que ni él mismo la puede violentar, o sea, no va a violentarla. Si el hombre no está abierto humildemente, pues Dios no puede actuar. Gordísimo, gordísimo, ¿no? Dice que recorría los pueblos de los alrededores enseñando, ¿no? Claro, si no ha podido hacer allí ningún milagro, ¿no? Pues se va afuera a los pueblos a enseñar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay un deseo de acoger lo que sucede, ¿no? No lo hay. Y entonces, o sea, el poder de Dios, para poder actuar, tiene que estar apoyado sobre la certeza del hombre, sobre la fe del hombre. Y aquí es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa fe, porque el hombre no quiere aceptar que Dios pueda actuar. Claro, ahí uno entiende y piensa, ¿no? Si yo no soy santo, ¿por qué es? Pues digámoslo con humildad, porque no me da la gana. Porque yo no quiero. Porque si yo de veras quisiera ser santo, dejaría a Dios actuar en mi vida, ¿no? Y le permitiría, pues, que hiciese los milagros que hagan falta para provocar mi respuesta. Pero no puede ser que se tenga que escandalizar a causa de su falta de fe. La verdad es que eso me revuelve mucho, porque es un tema muy serio. O sea, que con mi libertad yo impida a Dios actuar, ¿no? O sea, yo me imagino que los ángeles en el cielo no entienden la actitud que Dios tiene con el ser humano, no lo entienden, ¿no? Porque es una actitud como de una paciencia exquisita, una humildad de Dios ante nosotros exquisita, ¿no? Y un respeto absoluto a la libertad del hombre. Porque Dios ha querido introducir en el mundo el misterio de la libertad. Y porque se ha introducido en el mundo el misterio de la libertad, Él mismo se plega a las leyes de la libertad. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo algunos que les impuso las manos, y se admiraba de su falta de fe, ¿no? O sea, hemos pasado de la aprobación, le hablaban con aprobación, ¿de dónde saca esta sabiduría y estas cosas y tal igual, ¿no? Al escándalo en un segundo, ¿no? Y ese es el drama del ser humano muchas veces, que pasamos de la admiración al escándalo en un segundo y por eso no terminamos de dar el paso de la conversión, ¿no? Nos cuesta mucho, ¿no? Y al final uno tiene que respetar, ¿no? Igual que si Dios respeta, ¿cómo no voy a respetar yo? Es que eso es evidente, eso es de cajón, ¿no? A veces a uno le dan ganas de agarrar por la solapa al otro y decir, oye, pero ¿quieres creer de una vez? ¿No ves que no puede haber más evidencias? Pero uno tiene que aprender del estilo de Dios, y es que Dios acepta que entre los suyos todos piensen que está loco, ¿no? Y que todos quieran como casi encerrarlos como si fuese peligroso, ¿no? Y no puede ser, porque no es así, ¿no? Entonces vamos a pedirle al Señor que tengamos una actitud de docilidad, de humildad, de acogida en la cercanía, creo que esto es importantísimo, de no escandalizarnos ante lo que creemos que entendemos de una manera y que luego seguramente sea de otra, ¿no? Sino que con mucha humildad pues acogemos las cosas que Dios quiere revelarnos como Dios quiere revelárnoslas, ¿no? Sabiendo que Dios es Dios y yo solo soy un ser humano, que yo no soy Dios, ¿no? Y que eso, pues que al final Dios me tiene que, o me quiere ayudar a que yo entienda que soy un hijo suyo y que estoy hecho para participar de la vida del cielo, ¿no? Y ya está, pero que lo hará Dios en mí. Entonces vamos a pedirle al Señor que de verdad nos dejemos hacer por el Señor.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.